Amén, buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Bueno, les comentamos que el apóstol Vivi justo también se fue unos días a la cabaña, así que bueno, me dejó la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra en esta mañana, amén. Así que vamos a orar, ¿sí? Por la palabra del Señor para que Él nos pueda estar hablando en esta mañana. Bendito Dios, gracias por este momento, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, en esta casa, Jesús. Te pido que tú estés obrando, Señor, con la palabra, Señor, que es tuya, Señor, y la revelación pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor, trayendo edificación, crecimiento y avance, Señor, en nuestras vidas, Señor. Úsame, Señor, en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces lo que quería compartir, que tenía que ver un poco con la paternidad, que también María Marta hablaba, que muchas veces nosotros que ya han hecho encuentros, ya hemos hablado mucho tiempo quizás de paternidad, y algunos quizás no saben, pero es muy importante saber que muchas veces la cuestión que tiene que ver con la paternidad correcta o la que Dios quiere para nuestra vida, ha marcado y marca en nuestras vidas, eh, digamos, un antes y un después con respecto al crecimiento y el avance, ¿no? Muchas veces, y muchos que estamos acá, que ya hemos sido huérfanos, y no solamente huérfanos en el sentido de no tener que ser un padre carnal, sino realmente que esos padres no han sido los correctos en el actuar, ¿no? Padre o madre, ¿no? Entonces, muchas veces esto impide que nosotros podamos avanzar en nuestra área, en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo también en las cosas del reino. Por eso también arrancando este año uno se empieza a poner metas, ¿sí? Metas para la cuestión económica, lo que quiera alcanzar, metas emocionales, ¿sí? Metas espirituales también, ¿sí? De crecimiento en todas las áreas, ¿no? En la salud también. Y qué mejor de poder reconocer que eso es uno de los principales objetivos de poder compartir esta palabra y que tiene que ver directamente con el tema de poder quitar esos impedimentos que muchas veces nos ayudan a crecer y a llegar a esas metas, ¿sí? Porque uno se propone muchas cosas, ¿sí? Pero muchas veces no llega, ¿sí? Por cuestiones, por impedimentos, trabas que van surgiendo, ¿sí? Y cuestiones que uno dice, bueno, está bien, yo tuve tal o cual cuestión en el 2022, no las voy a repetir en este 2023, ¿sí? Como muchas veces decimos, voy a tratar de no tropezar con la misma piedra, ¿sí? Aprender de los errores. Pero muchas veces vuelven a pasar, ¿sí? Por eso es importante y en esta mañana lo que vamos a hacer es regresar al pasado, pero no para culpar a nadie, ¿sí? Sino para edificar hacia el futuro, hacia este futuro y todo lo que queda del resto de este 2023. Amén. Y una de las primeras palabras que vamos a compartir que tiene que ver con esto es 1 Corintios 6:18. ¿Sí? Algunas palabras que vamos a compartir son versículos largos, así que quizá alguno los parafrasee. Amén. Dice 1 Corintios 6:18. Creo que no está, no es ese, ¿no? Amén. Fíjate, creo que es 8:16 entonces, porque no es ese. 8:16, no creo que no lo he anotado bien. 8:16 puede ser. ¿Tenés ahí? ¿No es? Amén. Hoy ya lo voy a buscar bien. Esperen un segundito. Ah, no, perdón, es 2 Corintios, creo. Amén. Sí, es así. 2 Corintios, perdón. Amén. Dice la palabra del Señor: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando entendemos la paternidad, o tendríamos que hacer, ¿no? Es
proclamar en nuestra vida y declarar que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Uno de los mayores títulos que nosotros tenemos que tratar de poder llegar a saber que es lo más importante que tenemos es ser hijos de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, sabemos y automáticamente estamos reconociendo que somos sus hijos, ¿sí? Porque cuando reconocemos a un Padre, estamos diciendo que nosotros somos sus hijos. Y ese es el mayor objetivo y título que podamos tener. Así lo decía Pablo también, ¿sí? De ser llamados hijos de Dios. Es el mayor título, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que proclamar y cada día poder reforzar que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama, ¿sí? Por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, ¿sí? Vamos a empezar a ver a Dios correctamente, ¿sí? Cuando nosotros vemos correctamente a la imagen de nuestro Padre, podremos vernos a nosotros mismos correctamente. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo? No nos hemos visto correctamente porque hemos estado quizás a la imagen de nuestro padre paterno o nuestra madre, ¿sí? Entonces por eso es importante, y lo que quiero compartir en esta prédica tiene que ver con descubrir el patrón del mal, ¿sí? Así se llama, así es denominado esta prédica, ¿sí? Es importante que nosotros podamos descubrir en este tiempo qué nos está trabando para avanzar, para seguir y aún para poder cumplir las metas que Dios tiene con nosotros en nuestra vida, ¿no? Y por eso Dios nos quiere preparar, ¿sí? Nos va a preparar para el futuro. Pero para eso tenemos que confrontar el pasado. En esta mañana, es importante que nosotros vayamos pensando que tenemos que confrontar el pasado, ¿sí? Como decía al principio, no para echar la culpa a nadie, sino realmente para edificar nuestro futuro. Amén. Y muchas veces nos sentimos, bueno, yo vengo, estoy siendo ministrado en una célula, estoy siendo ministrado muchas veces con una prédica, en mi casa, en la alabanza, en la adoración. Y recibo muchas palabras y muchas veces volvemos a lo mismo, volvemos a sentirnos atorados, estancados, ¿sí? Con algo que nos traba, ¿sí? Entonces decimos, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo avanzar? Porque yo soy obediente a mi líder, a mis pastores, soy obediente a la palabra del Señor. Pero muchas veces nos encontramos, ¿sí? Y nos trabamos, ¿sí? Y nos damos cuenta que muchas veces año tras año estamos luchando contra el mismo pecado, ¿sí? Contra el mismo miedo muchas veces que nos ataca y nos volvemos a decir, no, yo ya no voy a tener más ese miedo. Creemos muchas veces que ya hemos superado y a pesar de que muchas veces hemos sido ministrados, hemos pasado a recibir, hemos recibido imposiciones de manos, ¿sí? Volvemos a ser atados y a estar estancados y esa cadena o algo que no nos deja avanzar, ¿sí? Que podamos nosotros en esta mañana, que Dios nos esté revelando esas cosas que no le estamos pudiendo dejar y que nos traban, ¿sí? Como que volvemos a caer en la misma cuestión, ¿sí? A cometer el mismo error, a tener los mismos miedos que hace mucho tiempo. Amén. Por eso, para todo esto hay que volver al origen, ¿sí? Muchas veces es la raíz. Cuando vemos cuál es la raíz de todo esto, ahí vamos a poder entender, ¿sí? De dónde viene todo de lo que estamos atravesando actualmente. Por eso Dios, es importante que nosotros en esta mañana le pidamos a Dios que Él nos pueda revelar, ¿sí? Y ahí donde estamos cada uno, poder pensar, digamos, el origen de nuestra vida, ¿sí? Ustedes saben, digamos, que tras generación somos totalmente personas que heredamos cosas de nuestro pasado, ¿sí? De nuestros padres, de nuestras madres, ¿sí? Generación tras generación se transmiten muchos rasgos en la persona, ¿sí? Fisionómicos también, en la altura, el color de ojos, ¿sí? Bueno, ahora con los niños siempre decimos, ay, ha nacido tal niño, tal niña, a ver,
parecido a quién es. Entonces vamos y vemos, ay, es re parecido a la madre, es re parecido al padre, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nosotros analizamos, muchas veces de bebé, como que no se nota mucho el rasgo, pero cuando crecen sí. Pero siempre analizamos, ay, mira, es re, qué sé yo, es re Baloy, es re Salinas, es re Pérez, ¿sí? Es re Millán, como mi señora. Y siempre como que las personas se ponen a pensar y empiezan a decir, este es tuyo, seguro. Entonces empiezan a ver a los hijos, digamos, los rasgos que puedan haber tenido sus padres, ¿no? Y eso es algo que se transmite también, la estatura. ¿Eso por qué? Uno es alto, bueno, porque mi tío también, mi familia, la familia de mi mamá eran todos altos, la familia de mi papá también tenían estos rasgos, ¿sí? Salió con ojos de colores, porque el abuelo, mi Milena salió con ojos de colores y yo, mi familia no tenemos personas que han nacido con ojos de colores, pero el abuelo, digamos, del papá de Carla, sí tenía ojos de colores. Entonces, he heredado quizá hasta tercera y cuarta generación muchos rasgos, ¿sí?, de nuestros antepasados, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que no solamente hemos heredado o heredamos rasgos físicos, sino también mentales, emocionales y espirituales, ¿sí? Muchos heredamos las luchas de nuestros padres. Por eso, en esta mañana vamos a enfrentarnos con el pasado, de aquí a 4 generaciones, pensando de aquí a 4 generaciones atrás, ¿sí? Porque nuestro presente va a estar formado por este pasado. Entonces muchas veces hay que pensar cuáles eran las luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Descubrir cuál es el patrón que muchas veces estamos repitiendo, generación tras generación, ¿sí?, de nuestros antepasados. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Y muchas veces hemos repetido muchas cosas buenas, ¿sí? Yo he heredado muchas cuestiones espirituales a través de mis padres, ¿sí? Y a la familia entera. Hemos heredado como familia mucho, ¿sí? Porque venimos de una familia que conoció de Cristo desde edad temprana, ¿sí? Pero muchos atrás tenemos padres que fueron inconversos, no conocieron a Dios, que tenían muchísimos pecados, ni hablar 2 generaciones atrás, hablando del tatarabuelo, hablando de los padres de nuestros padres, ¿sí? Que muchos de aquí, seguro que estamos acá, no conocieron a Cristo, ¿sí? Ahora estamos forjando, ¿sí?, hacia una tercera generación, nosotros como familia de hijos de Dios, ¿sí?, que conocen el Evangelio de temprana edad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer todas esas cuestiones, ¿sí? Y que podamos aprender del pasado para no condenarnos a repetirlos aquí, ahora y en el futuro, ¿sí? Por eso es importante que podamos, ahí quería compartir una fotito, ¿sí? No sé si ustedes le notan algo, el parecido de una imagen que quería compartir. A ver, no sé si se nota bien ahí. ¿Sí? En la primera parte está mi abuela, no se nota muy bien, mi abuela Cristina, María Cristina Collado, ¿sí?, de Salinas. Bueno, mi mamá cuando era un poco más joven, ¿sí?, quien le habla un poquito más joven también, con varios kilos menos. Y mi hija Milena, ¿sí? Ven que cómo los rasgos se transmiten generación tras generación. Bueno, y así muchos más. Para mí, por ejemplo, Jehú es un calco de Carla también. Tiene muchos de sus rasgos. Y bueno, y nosotros también hemos heredado muchas cosas de nuestros padres, ¿sí? Y eso también se transmite en generación tras generación. Ese era un ejemplo nomás que quería dar. Y cuando era mucho más joven, mi abuela era idéntica a mi mamá, muy, muy parecida a mi mamá. Y lo que es mi tatarabuela, la madre de mi abuela Cristina, también muy parecidos. La verdad que unos genes terribles que se traspasaron generación tras generación, ¿no? Bueno, muchos dicen que Eliseo también se parece mucho a mi papá, ¿sí?, de muchos rasgos. Había una foto cuando mi papá era joven y se había ido
andaba por ahí por Centroamérica y hay una foto que está en una barca cuando Eliseo se dejaba el pelo largo, igual una calco. Así que nosotros vemos que hemos heredado muchas cosas, ¿no? Pero también hay que analizar cuáles son esos rasgos, ¿sí? Pero emocionales, mentales y espirituales que hemos heredado. Y ese patrón, ir reconociendo ese patrón del mal que muchas veces estamos repitiendo, ¿sí? Hay que entender que muchas batallas que nosotros estamos luchando actualmente y que no las hemos comenzado nosotros, pero las hemos heredado, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que identificarlas, porque si no las identifico y las destruyo, las van a heredar nuestros hijos. Porque si no, va a seguir pasando de generación tras generación. Si yo no encuentro ese patrón, ¿sí? Eso que hemos heredado, y que Dios nos muestre en esta mañana que podamos identificar para poder romper ese patrón, ¿sí? ¿Qué es un patrón? Es algo que se repite, ¿sí? Se utiliza mucho decir, bueno, Bruno, como baterista, nosotros maneja el mismo patrón en tal canción, y manejamos patrones, compases, ¿sí? Cuando hablamos de patrones es algo que se repite, ¿sí? Es decir, la canción tiene una estructura así o así, también se utiliza mucho en el baile, ¿sí? Vamos al patrón 1, el patrón 2, después repetimos de nuevo, y se utiliza mucho la palabra patrón, que tiene que ver con algo que es sistemático, que se vuelve a dar, ¿sí? Que es repetitivo. Entonces tenemos que encontrar nosotros e identificar en esta mañana, ¿sí? ¿Cuál es ese el patrón? ¿Sí? Y uno de los ejemplos con respecto a que tiene que ver con el pecado, si conocen la historia de Adán, ¿sí? ¿Cuál fue el primer pecado que ellos tuvieron? A ver. Sí, comer la manzana, que la gente dice que era una manzana, pero bueno, era un fruto prohibido. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que dijo Dios? No tienen que ir al árbol ese y comer ese fruto. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Desobedeciendo. El primer pecado fue desobedecer, ¿sí? ¿Cuál es el segundo pecado en la Biblia? ¿Recuerdan? Asesinato, bien. Homicidio. ¿Por qué? Porque los hijos de Adán, Caín y Abel, uno tenía rencor contra el otro y envidia, ¿sí? Por eso Caín mata a Abel. Y bueno, y si nos ponemos una balanza, creo que para Dios, como dice la palabra de Dios, no hay pecado más grande ni pecado más chico. Pues es lo mismo desobedecer que matar. Entonces, ¿qué es peor? ¿Sí? Un homicidio. Entonces, ¿qué pasó de generación tras generación? ¿El pecado fue el mismo? El mismo, solamente desobedeció. Caín con su hermano Abel fueron desobedientes nomás. No. Y después seguimos y vemos que el pecado, si no se corta, crece. Generación tras generación va creciendo. El pecado, que era algo chiquito, en la próxima generación hizo un homicidio. Y ahí en más y más pecados aberrantes ocurrieron en la humanidad, generación tras generación. Y ese es uno de los ejemplos, pero podemos también entender. Ahora vamos a ver un ejemplo también de generación tras generación más detallado, pero en conclusión nosotros tenemos que entender que el pecado que no confrontamos no va a mejorar, siempre va a empeorar. Entonces, si nosotros no lo confrontamos ahora, va a empeorar. Si no confrontamos ese pecado, que quizá de aquí a 2, 3 generaciones atrás no era el mismo, era mucho más light, por así decirlo, y ahora ha empeorado. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo reflejado en la palabra de Dios con respecto a la vida de que lo que más se conoce es el padre de la fe, ¿sí? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Amén. Aquí hay varias palabras que después las pueden ustedes conocer durante todo Génesis. Si se leen Génesis van a entender toda la genealogía. Pero vamos a arrancar un poquito con lo que fue el padre de Abraham, ¿sí? El padre de Abraham se llamaba Teraj, ¿sí? Y ahí vemos un poquito en Génesis 11:31. Yo lo voy a parafrasear. Pero el padre de Abraham
tenía que cumplir de llegar hacia una tierra, ¿sí? A la tierra de Canaán. Y él salió de la tierra de Ur y llegó a Harán y ahí murió. Él había prometido que iba a llegar a la tierra de Harán. Entonces, ¿qué es lo que hizo Teraj? ¿Sí? Ahí habla, dice, salió de Ur rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham. Ahí todavía no estaba el nombre como Dios le había dado, con H. Por eso vemos ahí que dice Abraham sin H. Su nieto Lot, su nuera Sarai, esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en el lugar y ahí falleció, murió Teraj, ¿sí? Entonces vemos que el primer pecado que hizo el padre de Abraham, ¿sí?, fue no cumplir la promesa. Fue decidir algo y no cumplir, ¿sí? Después vemos que en Génesis 12, del 10 al 13, ¿cómo sigue en la generación esto? Digamos, ese pecado no resuelto, ¿sí? Es lo que hizo Abraham. Dice, entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham fue a vivir a Egipto. Y cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que es una mujer hermosa y estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Qué es lo que pasaba? Era tan hermosa Sarai que Abraham le pide que cuando vayan a otra ciudad, él no le diga que es su esposa, sino que es su hermana. ¿Por qué? Porque los egipcios le iban a querer agarrar y se iban a querer quedar con ella, ¿no? Entonces él le dice que mienta. Entonces vemos, si ustedes conocen un poquito, era una media verdad lo que estaba diciendo aquí Abraham. Porque realmente Sarai sí era como su media hermana, no era de su mismo, era de su mismo padre, pero no de su misma madre. Entonces era una media verdad que Abraham le hace mentir a su esposa Sarai para que no lo mataran, y él miente que era su hermana, ¿sí? Para que ella diga que era su hermana y él no lo maten para quedarse con su esposa, ¿no? Ahí vemos que en la segunda generación, ¿qué es lo que pasa? Hay una mentira piadosa, por así decirlo, o una media verdad. Y seguimos un poquito más adelante en lo que es Génesis y vemos, dice Génesis 22, del 11 al 13. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que hagas este favor donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. ¿Y saben quién era ese que está hablando ahí? De nuevo, Abraham sigue diciendo esta mentira donde él quiera que iba. Un rey lo conocía a él y a su esposa, y él le decía siempre que diga que es su hermana para que no pase. Digamos, él seguía con esta mentira de pecado. ¿Ustedes saben quién fue el hijo de Abraham? Uno muy conocido en la palabra del Señor, que él lo iba a sacrificar. Isaac, exactamente. La próxima generación, ya la tercera generación, vemos otro pecado que también empieza a repetir su hijo. En Génesis 26:7 dice, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él le respondió que ella era su hermana, repitiendo lo mismo que su padre. Era tan bella Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por su causa lo mataría. Y esto ya es una verdad completa, porque realmente su esposa Rebeca no era nada de él, en el sentido sanguíneo, ¿no? Hablando de que no era nada, realmente era su esposa, nunca había tenido ningún vínculo sanguíneo como lo era Abraham de Sarai, ¿no? Entonces vemos que tras la tercera generación ya
fue una mentira completa el pecado que traspasó de generación tras generación. ¿Sí? Y después Isaac lo tuvo a un también hijo conocido que se llamó Jacob. ¿Sí? ¿Y ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando era mayor? ¿Sí? Jacob estaba por morir y él tenía que dejar una bendición a uno de sus hijos. ¿Sí? Y él estaba ciego por la edad avanzada que tenía. Entonces él le dijo que le vayan a preparar un guisado. Estoy parafraseando la historia que está en Génesis 27, ¿sí? Del 5 al 10. Entonces le dijo que vaya a prepararle un guiso y que venga, que cuando él coma, él lo iba a bendecir antes que él muera, ¿sí? Le dijo a su hijo Esaú. Y él se fue. Y Jacob, para hacerlo como una trampa, habló con su madre y le dijo: yo quiero recibir la bendición. Así que ahí dice, como Rebeca había escuchado mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto este se fue a cazar para traerle la comida, le dijo a su hijo Jacob. Nació ahí en el corazón de Rebeca, pero lo que cumplió es Jacob. Y esta mentira le dice: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. Entonces también le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta, y tú te lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Y lo que hizo también fue vestirse de una piel, porque la diferencia que tenía Esaú con Jacob era que tenía más pelo Esaú. Entonces él se hace pasar por Esaú cuando Jacob lo toca y hace recibir la bendición. Y hay un engaño, una identidad ya de engaño, de mentira, tras esta cuarta generación, ¿sí? Que está repitiendo lo de sus padres, lo de tu abuelo, de su tatarabuelo, va repitiendo ese pecado, ¿sí? Y ustedes saben quiénes fueron los hijos de Jacob. Uno de los más conocidos en la palabra del Señor de los hijos de Jacob fue José, el soñador, muy conocido en la historia, ¿sí? Uno de sus hijos, sus 11 hermanos, era José, el más chico. Y allí pasó algo también con la próxima generación, que era Judá y sus hermanos. ¿Qué es lo que hacen? Porque le tenían envidia también. Miren cómo, hablando de lo que fue Caín y Abel, envidia de que era soñador y que su padre lo quería más a él. Mienten, que lo mataron y lo venden, ¿sí? ¿Conocen la historia? Está allí en la palabra del Señor en Génesis 37, que ustedes pueden leerlo tranquilamente, completa, para que no nos vayamos a hacer más extensos. ¿Y qué es lo que hacen? Crean una comunidad de mentira, porque no era solamente uno de los hermanos que miente, sino que se confabulan entre varios para poder mentirle a su padre que había muerto su hijo José y ellos venderlo. Y ustedes, bueno, ya conocen un poquito toda la historia que sigue. Entonces, nosotros tenemos que ver, y acá hay muchísimas historias más de generación tras generación, de cómo ese pecado pasó y se puso peor y creció y empeoró generación tras generación. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que no podemos seguir acarreando los pecados que comenzaron otros, porque hay que descubrir cuál es el patrón del mal y romperlo, ¿sí? Nuestro pasado está moldeado por nuestro presente. Entonces, por eso nosotros no tenemos que dejar que nuestro pasado dicte nuestro futuro, ¿sí? Muchas veces ustedes han escuchado seguro el refrán de tal palo, tal astilla, como una broma, como diciendo, está repitiéndole el padre, como algunos dicen, el padre es mecánico, el hijo es mecánico, ¿sí? Y capaz que el otro hijo también. Aquí tenemos gente que muchas veces hasta sigue el mismo rubro del padre. Sí, a mí me gusta correr autos y el hijo también corre autos y el hijo del hijo va a correr, y muchas veces oficios también de generación tras generación se imparten y se dan, ¿sí? Entre hijos. ¿Por qué?
porque muchas veces son los ejemplos que están viendo de generación a generación, ¿sí? De poder repetir, ¿sí? Repetir. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y pensar. Sí, quizás todavía los tenemos nuestros padres, todavía tenemos nuestra madre, y algunos quizás no tienen a su abuelo, porque son muchos, quizás mayores ya han perdido a su abuelo, a su abuela, pero quizás conocer, indagar un poco más cuáles eran esos pecados, cuáles eran esas luchas que ellos tenían, ¿no? Contra aquellos que luchaban, contra qué enfermedades quizás pudieran haber tenido, que también podamos haber llegado a heredar, ¿sí? Muchas veces vemos que el abuelo era alcohólico, después el padre era alcohólico, el hijo, y vamos viendo muchos patrones de infidelidad, de pecados, ¿sí? Muchas veces también de mala administración económica, de la persona que era despilfarraba el dinero, y eso se transmitía generación tras generación, ¿sí? Entonces es importante, yo viendo eso, veía mucho para atrás en mi familia, la familia de mi padre, por ejemplo, todos son tienen sobrepeso, tienen diabetes, muchas enfermedades, y yo pensando en todo esto cortaba el patrón de no tener, heredar nada de eso, de problemas de salud, de obesidad. También la familia de mi mamá, uno de sus hermanos tuvo un problema muy grave de peso también, y cuestiones que uno va pensando de lo que podía, de cuestiones que tuvieron nuestros padres, los abuelos que murieron a temprana edad, los padres de mi padre, ¿sí? Entonces son cuestiones que van pasando generación tras generación, que uno tiene que irlas discerniendo, irlas viendo, y que Dios nos traiga revelación cuáles son, ¿sí? Quizás nuestros familiares no nos digan exactamente cuando hablemos con ellos la verdad completa, pero uno en el discernimiento del Espíritu puede ir sabiendo qué es lo que yo estoy repitiendo de esa generación tras generación que ha venido, ¿no? Quizás de abuso, de violencia, ¿no? Muchísimas cuestiones de un mal carácter, ¿sí? Que pueden haberse transmitido de generación tras generación. Entonces, que podamos pedir revelación al Señor. Pero muchas veces nos preguntamos, y quizás ahora también decimos, pero ¿cómo puede ser que nosotros sigamos heredando ese pecado si Jesús rompió la maldición en la cruz? Y es verdad, Jesús rompió la maldición en la cruz, porque dice la palabra de Dios que Él llevó todos nuestros pecados y los clavó, ¿sí? Pero nosotros somos los que tenemos que romper el patrón esta iniquidad que muchas veces le hemos conocido así, los que ya hemos estudiado de esta revelación de la iniquidad. Por eso tenemos que nosotros saber que Dios rompió la maldición, ¿sí? No es que estamos malditos porque estamos luchando contra este pecado, contra esta cuestión que viene del pasado. Nosotros somos benditos, los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, los que estamos en el camino aferrados de Dios, somos benditos. Pero muchas veces estas cuestiones son las que nos van trabando, ¿sí? Que nosotros tenemos que poder encontrar y descubrir cuáles son esas cosas. Vamos a ver un poquito en Éxodo, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que Él quiere para nosotros y lo que Él es. En Éxodo 34, del 6 al 7, dice: el Señor es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Vamos a discernir esto, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que habla de la ira del Señor. Pero vemos aquí en Deuteronomio otra palabra, Deuteronomio 7:9, que dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos dos versículos donde uno vemos que la ira del Señor dura hasta 4 generaciones.
pero su amor y misericordia, como dice Deuteronomio, duran hasta 1000 generaciones. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que aferrar del Señor, que Dios nos bendice, pero que hay partes que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Siempre Él nos da una parte que nosotros tenemos que hacer. Por eso nosotros que estamos en el Señor no tenemos una maldición y tenemos que tener la convicción. Si Jesús vive en nuestros corazones, en nosotros con su Espíritu, pero muchas generaciones de pasados y sus patrones viven en nuestros huesos. Eso tenemos que entenderlo. Y cuando entendemos eso, entendemos que hay cosas que nosotros tenemos que contar. Enfermedades, ¿sí? Actitudes, muchos pecados, ¿sí? También cuestiones que tienen que ver con nuestro carácter, el emocional también, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que discernir y encontrar cuál es ese patrón y cortarlo, porque esa es nuestra parte, ¿sí? Pero no con nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza no vamos a poder, sino con el poder de la cruz de Cristo Jesús. Y nosotros en oración poder ahí ir viendo y escarbando quizás historias o cuestiones que han pasado en nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres, que quizás nosotros no conocemos, indagando con nuestros tíos, con nuestras tías, que muchas veces nos sentamos en reuniones familiares, hablamos, poder discernir qué cuestiones vienen del pasado que estamos acarreando o quizás acarrea nuestra familia, para nosotros poder cortar. Amén. Porque Jesús hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Muchas veces eso que odiamos de nuestro Padre, ¿sí? Es muchas veces lo que estamos repitiendo. Muchas veces es lo que estamos repitiendo. Es decir, no, yo no voy a ser como Él. Pero terminamos siendo igual, actuando igual, repitiendo los mismos pecados, ¿sí? Repitiendo el mismo carácter. Amén. Por eso, si yo le digo a todos que levanten el dedo pulgar, ahora lo levantamos, ¿sí? Levantamos el pulgar, ¿sí? Miren, sé que muchos han levantado primero, ¿qué? El índice. Yo estoy levantando el índice, ¿sí? Muchos han levantado el pulgar porque me han entendido. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? ¿Sí? Nos repetimos lo que nos dicen, repetimos lo que vemos. Entonces muchas veces, generación tras generación, quizás nuestro padre nos ha dicho: no hagas esto, hijo. O nuestro abuelo: no hagas aquello, no cometas el mismo error que yo. Pero muchas veces ellos lo han hecho. Entonces muchas veces nosotros nos fijamos y repetimos lo que vemos hacer, no lo que nos dicen, como muchos han hecho recién. Yo he levantado el dedo índice y realmente estaba diciendo que levanten el pulgar, y algunos lo han entendido y lo han levantado, pero muchas veces directamente repiten lo que ven y no se están dando cuenta que eso estamos transmitiendo generación tras generación. Y eso es lo que hemos visto con los padres que nos hemos criado, con nuestros abuelos que nos hemos criado, con muchas malas actitudes, ¿sí? Muchas situaciones que hemos visto de maltrato de nuestro abuelo a nuestra abuela, de nuestra mamá a nuestro padre, de nuestra madre a nuestro padre, divorcio, infidelidades, muchísimas cosas que nosotros hemos visto, ¿sí? Y que hemos dicho: no lo voy a repetir. O ellos nos han dicho: no repitas lo mismo que yo repetí con tu madre. O la madre: no repitas lo mismo que yo repetí con tu madre. Pero ya lo hemos visto. Y muchas veces empezamos a repetir lo mismo, por más que nos hayan dicho. Pero lo que nosotros hemos visto ha quedado mucho más en nuestra vida. Entonces tenemos que reconocer que no tuvimos buenos ejemplos de padres, ¿sí? Y menos quizás de nuestros abuelos, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros, como muchos matrimonios que recién hace poco tienen familia, queremos lo mejor para nuestro hijo y no queremos nada que impida el crecimiento y el avance el día de mañana de nuestros hijos jóvenes, los que tenemos chicos que son niños. Entonces tenemos que cortar ahora para que ellos no repitan el patrón, ¿sí? De lo que se vivió en nuestra infancia, en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Amén. Que en esta mañana Dios nos pueda revelar, ¿sí? Que Dios nos pueda revelar esas cuestiones y que también nosotros podamos comenzar a indagar un poco más.
Sí, son cosas que algunas veces, muchas veces no les gusta saber cuáles eran las cosas malas de nuestros antepasados, de nuestros familiares. Pero para nosotros como hijos de Dios es importante que las sepamos. Amén. Por eso dice, ¿qué es lo que hacía Jesús? Vemos el claro ejemplo de él. ¿De dónde había venido Jesús? De la Virgen María, pero de un padre ¿qué? Padre adoptivo. Y si vemos la genealogía de atrás para Jesús, eran de terror. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Vemos aquí, Juan 5:19. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Y cuando la gente se acercaba a Jesús, le decía, Jesús, ¿qué haces? Yo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que escucho hacer a mi Padre, eso digo. Sí. Entonces vemos que Jesús no se guiaba de los padres que había tenido o de las cuestiones que puede haber tenido con su padre adoptivo, ni lo que venía de su antepasado, sino que él miraba al Padre. Cuando nosotros empezamos a ver al Padre, empezamos a repetir los mismos, empezamos a tener sus mismos pensamientos, sus mismas actitudes. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo pensaría? Y empezamos a tener una visión totalmente diferente tras lo que queremos hacer y transmitir a nuestras generaciones. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos realmente a Dios con nuestro Padre, empezamos a tener esa referencia de Dios y esa mejor herencia. Amén. Por eso es muy importante que nosotros podamos declarar cada día que Dios es nuestro Padre y poderlo tener a Él primero de todo, que toda la referencia mala que hemos tenido hacia nuestras generaciones pasadas. Amén. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos hacer lo que hace nuestro Padre Dios. Y así no vamos a repetir un patrón generacional, sino un patrón celestial. Amén. Así que en esta mañana yo les pido que cada uno podamos ahí en nuestro asiento poder cerrar nuestros ojos. Y que Dios nos vaya revelando. Que vayamos pensando cuáles son esas actitudes que seguimos luchando cada día, esos miedos, esos pecados que seguimos repitiendo de nuestros padres. Que Dios nos vaya revelando en esta mañana, Padre Santo Jesús, Señor. Tú traes al recuerdo todas esas cuestiones que quizá no las queremos ver, porque Dios nos ha revelado en esta mañana. Para que podamos plantear nuestras metas y no tener impedimentos para cumplir en este nuevo año que tú nos das, Señor. Que traigas la revelación de la paternidad tuya en esta mañana y a verte como nuestro primer y único Padre. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor. Oh, Señor, gracias por tu revelación en esta Oh, mañana, Dios Señor. Santo Jesús. Gracias porque tú nos hablas, porque tú quieres librarnos, Señor. Oh, líbranos. Librarnos, Señor, de tropezar con la misma piedra, de caer donde nuestros padres cayeron, Señor. Oh, Dios, líbranos. Padre, te damos gracias porque traes revelación y luz a nuestras vidas, Señor. Padre, y esas luchas que han sido libradas, Señor, por nuestros padres y que seguimos luchándolas, hoy, Padre, queremos confrontar ese pecado Oh, Dios Jesús. y pedirte perdón, Señor. Oh, Jesús. Perdón por la maldad que viene de generación en generación. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor, por esa contaminación que ha llegado a nuestro hogar, a nuestra vida. Perdónanos, Jesús. Declaramos que por el poder de la sangre de Cristo Oh, Jesús. es cortada la En maldición. el nombre de Jesús, Señor. Es cortado ese patrón que nos Rompemos. lleva a hacer lo malo. Rompemos, Señor. Declaramos que el sacrificio en la cruz
se ha llevado todo pecado y toda iniquidad. En el nombre de Jesús, Señor. Y podemos ser Amén. libres. Amén. Libres por el Amén. sacrificio del Cordero Santo. Podemos ser libres por la sangre derramada del Cordero. Oh, Shamakandaramashiribikendaramaso. En esta hora te pido que identifiques esos pecados, porque el Espíritu Santo te ha estado mostrando cuáles han sido esos pecados, cuáles son esas luchas. Y ahí en un susurro te invito a que pidas perdón por ese pecado. Oh Jesús. Oh Shamakandara Mashiribibika. Oh Ramamamamama que Shamakandara Masu. Declaramos generaciones benditas, Señor. Que nuestros hijos no heredarán nada de nuestros padres, Señor, abuelos que no te conocieron, Señor. Aquí vemos familias, Señor, con un nuevo diseño, Jesús. A quienes ponen en primer lugar a ti, Jesús, como Padre Celestial, como nuestro primer Padre. Y heredamos todos tus pensamientos, Señor. Heredamos todo lo que nos enseñas a través de tu palabra cuando tú caminaste aquí en la tierra, Señor. Queremos, Señor, que tú bendigas nuestras generaciones. Todos los hijos pequeños que están aquí, Señor. Ahora los que tendremos, Señor, en adelante, Jesús. No repetirán, Señor, estos pecados del pasado, Señor. Queremos ser una generación bendita, Señor. Que servirán al Señor, que servirán como Jesucristo. Que anhelarán sus sueños, sus anhelos del reino. Que verán lo que tú haces, Señor, y lo harán aquí también en la tierra. Dirán lo que tú dices aquí también en la tierra, Señor, como nosotros, y así nuestras generaciones, Señor, todas las generaciones venideras, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Levántate ahí en esta mañana y proclama que nuestras generaciones servirán a nuestro Señor. Porque tu palabra dice que la maldición puede durar hasta la tercera y cuarta generación, pero tu bendición, Señor, dura por 1000 generaciones. Declaramos que recibimos tu bendición, que recibimos el diseño del cielo para nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y el que lo cree dice amén. Amén.
Gracias por tu revelación, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amada iglesia, les bendecimos. Amén, vaya a disfrutar su familia este domingo y haga declaraciones ahí sobre sus hijos. Amén. Les bendecimos y nos vemos la semana que viene. Hay inscripciones para el campamento. Muy bien. Mesa de informes.